Hola, hola. Hola, hola, Sony. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están, Miguel y Adri? De Cool también. Hola. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los tipos de apego inseguro. ¿Cómo estás, Sonia? Bien. Qué gusto tenerte por acá en este espacio. Bueno, vamos a dar una esperita, que se conecten más personas y arrancamos. Hola, hola. Sí, muy buenas noches a nuestros amigos de The Cool. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que para mí es parte fundamental de por qué los seres humanos nos cuestan tanto las relaciones interpersonales, porque en todo ámbito, no solamente las relaciones sentimentales de pareja, sino todas, en general, todas las relaciones en los espacios laborales, en los espacios sociales, porque como digo yo, para todo lado andamos nosotros con nuestra mochilita del apego. Bueno, por ahí hay unos maestros que dicen que esa mochilita está llena de cosas feas, pero la verdad es que nosotros cargamos, yo creo que nuestra mochila del apego para todo lado. Definitivamente es nuestra parte fundamental como seres humanos, como mamíferos, como sí, principalmente esas dos características, como humanos y como mamíferos. Es imposible que no hayamos creado un apego y generalmente creo que la mayoría de personas tenemos un apego inseguro o insano y muy poquitos yo creo que logran tener, haber creado, desarrollado un apego seguro. Ahora, la gran noticia es que lo podemos transformar ya en nuestra etapa adulta, asumir, digamos, las decisiones y las acciones correspondientes para resolver ese apego inseguro y convertirlo en un apego seguro. Hoy vamos a hablar de ese tema que me parece tan importante en todo el tema de las relaciones. Por acá quería traer a colación una definición, a ver si la encuentro por acá rápidamente. Y dice, el apego proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. Ese es el aspecto clave. Dice, el apego proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. Entonces, pues todo nuestro desarrollo de la personalidad, del personaje que construimos a partir de las experiencias de infancia y adolescencia, ese personaje lo construimos de acuerdo con un proceso de educación que vamos a concluir al final de este capítulo, que realmente es un capítulo muy relevante dentro de lo que venimos trabajando del apego. Dice, la clase de apego que un niño desarrolla en su infancia es fundamental en la manera en la que gestionará sus emociones, los conflictos, los afectos y las emociones. Repito esa frase. La clase de apego que un niño desarrolla en su infancia, y yo agregaría, y con el que cargamos mucho tiempo hasta que asumimos una postura diferente, es fundamental en la manera en que gestionará sus emociones, los conflictos, los afectos y las emociones. Bueno, entonces nos dice en este libro de Marian Rojas Gestapé, encuentra tu persona vitamina, estamos viendo todo lo que es el capítulo del apego, dice tipos de apego inseguro. Existen dos tipos de apego, el seguro o vitamina, como a mí me gusta llamarlo, dice Marian Rojas Gestapé, te hablaré de él luego más detenidamente, y el inseguro, del que vamos a tratar en este momento.
Cuando un sujeto posee un apego inseguro, este se convierte en un factor de riesgo para desarrollar en el futuro un trastorno emocional o psicológico. Un factor de riesgo se puede entender como el tema del tabaco y su relación con las enfermedades pulmonares o el cáncer. No toda persona que fuma acaba con una patología respiratoria severa, pero sabemos que es un gran peligro para que se desarrolle. Mucha gente que sufre un apego inseguro no sabe cómo expresarlo ni con quién compartirlo. En ocasiones, leer sobre ello, acudir a grupos de terapia, ver películas donde uno se siente identificado, ayuda. En la vida se aprende observando a los demás y escuchando sus vivencias. La mente se educa conectando con otras personas que han pasado por historias parecidas o encontrando un terapeuta que acompañe sin juzgar. Que ese apego acabe en un trastorno severo depende de una serie de variables que me parece interesante puntualizar. Y viene un caso que comparte Marian Rojas Gestapé, dice, el caso de los hermanos López. Jorge, de 30 años, es el mayor de una familia de 4 hermanos. Está casado y tiene una niña de 2. Solicita cita para sus 3 hermanos más jóvenes que él, Cristina de 28, Clara de 25 y Ricardo de 20. Sus padres se separaron hace 10 años. La madre era alcohólica y el padre ocultó durante mucho tiempo el comportamiento de ella hasta que la convivencia resultó imposible y la separación fue inevitable. Los 4 hijos se fueron a vivir con el padre, pero a los pocos meses le fue diagnosticado un cáncer terminal y fallecía al año dejando a los hijos a cargo de la madre y los abuelos maternos que ya eran muy mayores. Pocos meses después fue la madre la que murió de cirrosis hepática. Jorge estaba terminando los estudios y decidió comenzar a trabajar mientras ejercía de padre y de madre cuidando a sus hermanos pequeños. Por entonces tenía novia y al cabo de 2 años se casaron y se llevaron a los 3 a vivir con ellos. Jorge es exigente consigo mismo, no se permite un fallo y tiene un grado elevado de responsabilidad como hermano mayor. Ha vivido en primera persona el drama de sus padres y tiene una relación paternalista con todas las personas de su entorno, incluida su mujer. Le cuesta expresar sus emociones y en alguna ocasión ha padecido crisis de pánico. Cristina estuvo interna en un colegio durante 2 años a los 12, cuando la situación familiar era dura y complicada, y allí tuvo la suerte de encontrarse con una profesora que acabó convirtiéndose para ella en una segunda madre. Estaba separada y tenía 2 hijas, una de su edad, y durante largos periodos de tiempo Cristina pasaba épocas en su casa, donde se sentía feliz, segura y querida. Mantenía una relación cordial con su padre, pero tanto este como su hermano Jorge eran poco cariñosos y en la actualidad tiene problemas para entablar relaciones sanas con los hombres. Yo creo que no me voy a casar, afirma segura. Clara es la tercera. Fue diagnosticada de diabetes de pequeña y tiene paz, personalidad altamente sensible. Sufre enormemente ante los conflictos, los problemas, la frustración y mantiene relaciones de dependencia con la gente de su entorno. No se ha sabido adaptar bien en la universidad y ha comenzado de becaria en una empresa. Estoy triste casi todo el día. Creo que esta vida no vale la pena y me cuesta encontrar gente que no me haga daño, reconoce. Y viene el último hijo. Dice Ricardo, el pequeño, era el ojo derecho de su madre y cuando falleció él tenía 12 años. Durante la infancia se le minimizaba lo que sucedía y su madre disimulaba con él. Su padre durante los últimos meses de vida le trató con especial cariño. Recibió afecto de ambos a pesar de las circunstancias y tanto los abuelos como sus hermanos mayores siempre cuidaron de él. Ricardo es un chico alegre, risueño, atractivo y habla de sus historias amorosas. Siempre me he sentido muy querido por la gente que me ha cuidado y con la que me ha tocado vivir. Soy afortunado porque a mi lado he tenido a personas muy auténticas, me dice. Curiosamente, siendo el más pequeño, no parece haberle alcanzado el drama de tan cerca. Bueno, estamos viendo un caso de una familia, 4 hermanos, 4 personalidades totalmente diferentes de una misma situación familiar. Y eso es lo que vamos a tratar a partir de este caso en primera instancia, antes de entrar a ver los tipos de apego. Los 4 hermanos poseen una historia familiar, pero a cada uno le ha afectado de forma diferente
según el momento de su infancia, cuando los hechos sucedieron, de su personalidad y de la interacción individual de los padres hacia ellos. Todos conocemos familias donde los hijos han sido educados de modo similar y cada uno parece de su padre y de su madre, como se dice comúnmente. Entender la personalidad de un hijo es fundamental para comprender el impacto que tiene el tipo de apego de cada uno. Hay traumas, surgen heridas profundas, pero ¿de qué depende que un apego traumático se convierta en un trastorno más grave en la edad adulta? Depende de una serie de factores. Aquí nos los enumera Mariana. La edad a la que sucedieron las situaciones difíciles o los traumas no es lo mismo si pasan de recién nacido a los 5 años o en la adolescencia. Cada etapa tiene sus momentos y el impacto es distinto. Primera cosa que quiero destacar, dice, el impacto es distinto, no es mayor ni menor, es distinto. Si había alguna otra figura que pudiera aportar afecto y seguridad en el entorno, minimizando el daño. En este caso vemos en el ejemplo, bueno, ahorita no lo desarrolla un poco más Marian Rojas Gestapé, pero vemos en el ejemplo que algunos sí tuvieron personas con las que estuvieron a cargo de ellos, digamos, y pudieron tener esa relación emocional, que aunque no fueran los padres, pudieron tener unas figuras de cuidado o cuidadores que fueron, digamos, de buen trato para con ellos, ¿no? Entonces, minimizando el daño, dicen. La duración del trauma también es otro digamos, factor que puede generar una diferenciación. Y luego dice, la personalidad de base del niño. En una familia de varios hermanos o incluso gemelos que atraviesan la misma situación conflictiva, la respuesta puede ser distinta. De hecho, suele serlo, porque cada uno viene con un temperamento y una resiliencia diferente. Aquí nos empieza a marcar dos diferenciaciones que hay dentro de esta expresión. Uno es el temperamento, otro es la personalidad y otro es el carácter, que normalmente se dice que es la combinación de los dos. Entonces, el temperamento es algo que ya viene previo en nuestro ADN, o sea, cada uno de nosotros, cuando el alma toma la decisión de encarnar en este mundo o acepta ese proceso de encarnación, asume unas características y tiene ya de per se unos filtros, como siempre digo yo, unos filtros con los que viene a ver la vida. Entonces, cada uno ese temperamento ya lo traemos. Y a eso se suman ya luego las experiencias de la vida, y a través de esos filtros que cada uno traemos, que es el temperamento, construimos unos mecanismos de defensa que en últimas es la máscara o el personaje o la personalidad que cada uno va a desarrollar para poder adaptarse y ajustarse a las situaciones que está viendo. Así que entonces tenemos el temperamento, que es eso previo, que nadie nos lo enseñó, sino que viene con nosotros, digamos que viene de fábrica, y lo otro ya es lo que nosotros construimos, que es la personalidad. Dice, la resiliencia, como bien explica Boris Cyrulnik es un psicólogo que me encanta. Bueno, más adelante les voy a proponer algunos libros de él para ver si los tenemos aquí en el Club de Cine, Música y Letra. La resiliencia, como bien explica Boris Cyrulnik, es ser capaces de iniciar un nuevo camino tras sufrir un trauma. Tras padecer una adversidad, remonta y vuelve a comenzar. La persona resiliente tiene unos pilares en su personalidad que le ayudarán a que, a pesar de los momentos duros que la vida puede traer, siga adelante. Muchos de esos pilares se forjan en la infancia. La seguridad que le transmiten sus padres, un entorno sano y no agresivo, la capacidad de sentirse apoyado en momentos difíciles, etc. Si un niño vive una situación donde existe el conflicto constante entre sus padres y donde no se siente querido y seguro, desarrollará una personalidad mucho más vulnerable para el futuro. Según el temperamento de cada hijo, la interacción con los cuidadores debe ser lo más sana posible para ayudarle a sacar su máximo potencial. Cada historia es un mundo y la biografía de los padres está llena de vaivenes que afectan al equilibrio de los hijos en muchos momentos. Si unos padres consiguen inculcarles un apego seguro, este será como una vacuna que le proteja para no desmoronarse en el futuro. En cambio, aquellos con apego inseguro pueden derrumbarse ante acontecimientos de toda índole: la pérdida de un trabajo, el suspenso de un hijo, un diagnóstico médico o un conflicto con amigos.
Cuando alguien viene herido, todo se transforma en factor de estrés. Aquí radica la diferencia con los que tienen apego seguro, que suelen saber cómo enfrentarse a lo que va sucediendo en su día a día de la mejor manera. Este tipo de apego inseguro se puede dividir a su vez en tres. Y ahora vamos a hablar de las tres partes. Bueno, aquí para retomar solamente tener en cuenta esa diferencia, o sea, todos tenemos apego. La semana pasada alguien me decía, o sea que todos tenemos apego. Yo le decía sí, porque somos mamíferos y a través de nuestro sistema límbico, o mejor, dentro de nuestro cerebro está el sistema límbico, que es el que establece una serie de relaciones con los demás y que aunque querramos o no, nuestra biología está diseñada para estar en manada. Está diseñada en ese, si bien hay un desarrollo individual, nuestra biología está desarrollada para que crezcamos en manadas. Así que siempre vamos a tener apego. ¿Cuál va a ser la diferencia? La construcción de un apego seguro o un apego inseguro. La gran mayoría de los seres humanos pues hemos desarrollado un apego inseguro. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestros padres también tenían a su vez su apego inseguro, actuaban desde el inconsciente, también fueron niños heridos que muchas veces pues no habían trabajado en su propio desarrollo personal, psicológico, emocional y por lo tanto pues también actuaban desde ese estado, digo yo, de inconsciencia, ¿cierto? Desde ese estado inconsciente actuaron con respecto a nosotros, ya sea sobreprotegiéndonos o quizás con agresión o con rechazos o con actitudes que quizás nos medían el impacto que podían tener luego en las relaciones o en cómo nos podíamos sentir nosotros como niños. Y bueno, y quienes son padres seguramente saben que por más que traten de hacer todo lo mejor, porque aquí también hay que tener en cuenta eso, despreocúpese en papás, porque también están los filtros propios, así que por más que tratemos de hacer las cosas muy perfectas, nunca van a ser perfectas, porque cada uno de nosotros ya trae ese temperamento y esos filtros con lo que vemos la vida, y a veces cosas que ni siquiera los padres realmente estaban haciendo o nos estaban haciendo, pues nosotros los terminamos interpretando que era así. De modo que tampoco hay que sobrecargarse cuando se es padre frente a las responsabilidades, porque cada quien trae un temperamento y trae un camino para andar en este camino de la vida. Así que, bueno, vamos a ver el primer tipo, que es el ansioso ambivalente. En este libro, Marian Rojas Gestapé para cada uno nos va a presentar un caso con el cual pues va a digamos, describir un poco este tema, pero primero nos cuenta un poquito de esto. Ansioso ambivalente sucede en un 10% de los tipos de apego. Se da cuando un niño tiene una necesidad y el cuidador reacciona de forma exagerada. Suele darse con padres muy emocionales y ansiosos. Son bebés que responden con gran angustia a la separación de su madre o de sus figuras de apego. Se entremezclan comportamientos de apego seguro con otros de protesta o resistencia. La clave de este tipo de apego inseguro está en la inconsistencia de los padres, es decir, presentan una actitud contradictoria y errática. El niño no sabe qué esperar y no tiene confianza en que sus padres sean capaces de responder a sus demandas. Si lo analizamos con el Strange Situation de Mary Ainsworth, estos son aquellos que exploran ambiente de forma poco relajada, alejándose de su figura de apego y vigilando constantemente que ésta no les abandone. En el caso de la investigación, los niños seguían angustiados cuando la madre volvía a la habitación. La semana pasada vimos el ejemplo o la presentación de esta investigación que hizo esta psicóloga y bueno, esta investigadora que buscaba a través de un ejercicio de observar los niños cómo se comportaban ante la separación de la mamá, o sea, los dejaban en un espacio, se iba la mamá, luego venía alguien extraño, o sea, alguien que ellos nunca habían visto, venía al espacio, cómo se comportaban, luego cómo cuando volvía la mamá y no interactuaba con este extraño, cuál era la actitud que tenían los niños. Y bueno, a través de esa investigación es a la que se llama Strange Situation, o sea, una situación fuerte de impacto. Entonces hicieron todo este análisis. Nos dice, en el caso de la investigación, los niños seguían angustiados cuando la madre volvía a la habitación, es decir, no lograban calmarse. Lo que observó Ainsworth es que esas madres tenían una gestión emocional inestable
Es decir, en algunas ocasiones respondían a las llamadas de su hijo con cercanía y cariño, y en otras con indiferencia o gran angustia. Mary Ainsworth se percató de que los niños con perfil inseguro ansioso no querían separarse de su madre y sufrían mucho al alejarse de ella. Cuando se marchaba, gritaban y lloraban hasta el punto de enfadarse. Lo curioso es que cuando volvía su madre seguían angustiados y algunos arqueaban la espalda como manteniendo cierta distancia. La razón: se activaba en ellos un temor a volver a ser abandonados por ella y de cierta manera se resistían a ser calmados. Esto puede darse, por ejemplo, en familias donde uno de los padres abandona el hogar o donde la relación es de ida y vuelta. En las separaciones o divorcios, momento de enorme vulnerabilidad para los hijos, hay que cuidar de forma especial cómo se transmite a los hijos la razón de la ruptura y cómo se realiza el contacto con el padre-madre que se marcha. Ser claros, no culpar a ninguno, generar un ambiente seguro y aportar serenidad a pesar de ese momento de enorme dolor previene de dañar el apego seguro que pueda existir. De igual modo, si los padres vuelven tras una época de crisis, esto puede convertirse en una alegría para los niños, pero también en una situación de temor por la posibilidad de que vuelvan a separarse. Se reactiva el miedo al abandono. Esto no significa que todo hijo de padres separados vaya a desarrollar este estilo de apego, solo que una mala gestión del tema puede incrementar las posibilidades de hacerlo. Conozco muchos hijos de padres separados con un apego seguro, pero sabemos que es un factor de riesgo para desarrollarlo si la separación no se gestiona de forma adecuada. En resumen, lo que aquí sucede es que los padres o cuidadores no saben gestionar su propio mundo emocional y esto influye en los niños. ¿Cómo gestionar las rabietas de los niños, los desafíos, las crisis de crecimiento o la incertidumbre? Les ocasiona un tumulto de emociones interiores que no saben canalizar. Suelen ser padres inestables y cambiantes y para sus hijos se convierten en seres impredecibles. Pasan de ser cuidadores ansiosos a cuidadores indiferentes o a cuidadores amorosos. Los niños que se encuentran en ese entorno de ambivalencia emocional nacen sin saber si ante un problema recibirán cariño o indiferencia por parte de sus padres. Esto en la edad adulta les lleva a un estado de alerta, falta de confianza y de inseguridad en sus relaciones. Serán personas con mucha ansiedad a la hora de elegir pareja y relacionarse con otros. Esto puede notarse en la necesidad de llamar la atención del otro y si no lo consiguen, generarán comportamientos inestables, celos, miedo al abandono, comunicación agresiva y vías de escape destructivas. Podrían definirse con el concepto ni contigo ni sin ti. Como sucedía con los de pequeños, cuando crecen permanece el miedo al rechazo. Los adultos con este tipo de apego sienten con frecuencia miedo a que su pareja no les quiera y temen ser abandonados. Esto lleva a que se obsesionen con los fallos de la relación viendo fantasmas donde no existen. Los niños que han sufrido un apego inseguro, ansioso, pueden desarrollar un trastorno de personalidad en el día de mañana. Los dos más frecuentes son el trastorno por dependencia y el trastorno límite de personalidad. El 92% de las personas que sufren TPL, o sea, trastorno límite de personalidad, presenta apego inseguro ambivalente. ¿Qué nos dice aquí frente a este caso Marian Roca Gestapen? ¿Cuáles son las tres, comportamientos o necesidades principales que una persona tiene frente al tema que desarrolla un apego inseguro en la categoría de ambivalente, ansioso ambivalente? Uno, una necesidad de aprobación. Eso es uno de los rasgos que va a estar siempre buscando que los demás, recibir de los demás ese estado de aprobación. Dos, mucho miedo al rechazo. Miren que esa necesidad de aprobación, a la vez, pues si hay tanta necesidad de ser reconocido, de ser aprobado, puede que genere lo contrario, ¿no? Porque cuando estamos tan empalagosos de querer algo, podemos provocar lo contrario. Entonces se produce un rechazo y obviamente se vuelve cumplida la profecía de que yo tengo miedo al rechazo, soy tan empalagoso, necesito tanto que los demás me digan que me quieren o que me aceptan o que me aprueban y puedo generar lo contrario, ¿no? Generar ese rechazo.
Y algo muy común dice la dependencia en las relaciones. Bueno, viene un caso que ella presenta, dice el caso de Fernanda. Fernanda tiene una crisis de pareja donde reconoce que ella es el problema. Soy muy celosa, afirma, sufro mucho con mi novio Álvaro. No sé qué me pasa, estoy todos los días en alerta pensando que me va a dejar. Le pregunto constantemente cuánto me quiere y si en algún momento me va a abandonar. Soy muy controladora y creo que se está hartando de mí. Indago sobre su infancia. Recuerda que sus padres se llevaban mal, pero que ella era feliz. Viajaba con ellos, participaban en juegos familiares, pero las broncas entre los dos eran frecuentes y entonces nadie le prestaba atención. Era como si yo no existiera en casa, asegura. Sabía que sus padres la cuidaban si estaban bien entre ellos, pero en sus conflictos era ignorada. Fernanda es insegura y tiene la autoestima baja. Necesita saber qué importa a los cercanos y busca llamar la atención cuando se siente sola o poco atendida. Lo que le sucede a Fernanda es que su mente no distingue bien las situaciones, tiende a maximizar y exagerar las reacciones y comportamientos de otros. En su infancia ella no quería que sus padres dejaran de quererla, pero siempre vivió con el miedo de que la ignoraran. Cuando todo iba bien y la trataban con amor, se le pasaba el miedo. Nunca había sido consciente de que arrastraba un apego inseguro ansioso y repetía patrones con Álvaro. Tras haber trabajado su biografía, sus heridas y su gestión emocional, avanza cada vez más en su camino hacia un apego más sano con su marido e hijos. Bueno, nos está hablando aquí, ya ahorita vamos a seguir en el segundo tipo de apego inseguro. Temas relevantes a destacar. Claro, cuando hay esta ambivalencia, por eso se llama ansioso ambivalente, porque no sabe qué esperar. O sea, tiene ansiedad, está esperando, está a la expectativa, en alerta. ¿Será que me van a cuidar o será que me van a ignorar? ¿Será que me van a atender o será que me van a descuidar? Entonces, en esa ambivalencia de la relación que hay con los padres, a través de la propia situación que ocurre de ellos en su relación de pareja o con otras personas, pues descuidan o atienden o hay comportamientos diferentes con respecto a los hijos. Entonces, en algún momento son muy cariñosos y en otro momento le ignoran. Por eso se llama ambivalente, ¿no? Porque se desarrolla esta inseguridad. Miren algo importante y es que dice... siempre vivió con el miedo de que la ignoraran. Entonces ese miedo de ser ignorado tiende a generar ese deseo de atención por parte de las otras personas, ese deseo de atención que puede ser tema de celos, tema de preguntar continuamente ¿me quieres, no me quieres? Quizás hacer algún tipo de escena, como dice uno, o el drama para poder llamar la atención de las personas, no solamente de la pareja, sino de todas las personas con las que interactúa para que le presten atención, porque pues siente que tiene que llamarlo, ¿cierto? Generar esa mirada hacia ella, porque es la forma en que le pueden reconocer como persona, le pueden reconocer que están atentos de ella y que hay un amor, ¿no? En últimas es eso lo que siempre buscamos. ¿Cómo se trabaja? Bueno, igual vamos a verlo más adelante en un capítulo, cómo se va a trabajar el tema del apego, pero por lo menos nos plantea aquí algo, es el trabajo de la biografía, algo muy importante, por eso hablaba al inicio de la necesidad de contar con un terapeuta, de contar con una persona a la cual poder conversar y plantear esto, porque a veces estamos repitiendo los patrones de las relaciones de nuestros padres o repitiendo patrones en nuestras propias relaciones porque pues estamos con este apego inseguro, en este caso ambivalente y ansioso, de necesidad. Por lo tanto, es importante siempre trabajar la biografía, es decir, esa historia familiar, eso cómo lo veías, cómo era la percepción que se construyó para poder descubrir este tipo de cosas, primero más allá no solamente de un diagnóstico, sino saber cómo se atiende en este caso a una persona pues que está en este sentido. Obviamente hay que hacer gestión emocional y poder trabajar este proceso. El segundo tipo de apego inseguro nos habla que es el evitativo. Entonces dice, aquí lo que sucede es que la madre desatiende de forma reiterada las necesidades del bebé, impidiendo que se desarrolle de manera sana el sentimiento de confianza.
le deja llorar y no responde a sus llamadas de necesidad y cuidado. Si percibe que su hijo es excesivamente sensible, vulnerable o débil, puede rechazarlo, ya que no se siente orgullosa de él. Como ya he explicado, estos padres suelen provenir de una educación donde se les ha inculcado que dejar llorar al niño o ignorar sus necesidades favorece su autonomía y desarrollo. También puede tratarse de padres poco afectivos, excesivamente exigentes, emocionalmente poco preparados o con problemas para gestionar sus emociones. Estos niños han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, pues no reciben el apoyo que necesitan y aprenden a vivir sintiéndose poco queridos y valorados. Los padres no están disponibles cuando se les precisa. Si es un niño que recibe castigos por llorar, quejarse o pedir ayuda, aprenderá a reprimir sus sentimientos para poder estar cerca de sus padres sin ser rechazado. Esa es la razón por la que se vuelven independientes y se valen por sí mismos desde pequeños. Sienten que no necesitan de nadie y que el hecho de abrirse o pedir ayuda les hace vulnerables. Aquí nos dice, en el perfil evitativo el niño minimiza lo que sucede, mientras que en el perfil ansioso ambivalente maximiza cualquier cosa para recibir la atención de sus padres. Entonces miren que son como dos posturas totalmente diferentes de las situaciones que está observando. Volvemos al tema de los filtros con los que cada uno nacemos y venimos a este camino. Entonces nos encontramos con que en el perfil ansioso ambivalente el niño, claro, aprendió a maximizar cualquier circunstancia, porque recuerden que estábamos hablando de padres que emocionalmente eran demasiado explosivos, que había de pronto un momento de indiferencia y luego un momento muy amorosos, o un momento de desatención y luego un momento de estar muy atentos a las situaciones. Entonces, esos extremos más la intensidad de las emociones de los padres, pues llevaron a ese estado. Mientras que aquí es como que, bueno, al final no voy a tener atención de nadie, como que para qué me desgasto generando algún tipo de llamado de necesidad si al final nadie va a satisfacerla, así que para qué me esfuerzo en llorar o en llamar o en pedir ayuda. Y entonces se crea este perfil evitativo que, como bien dice, minimiza lo que sucede, termina diciendo, bueno, no pasa nada o yo mismo puedo resolverlo, entonces ¿para qué? Vemos aquí muy, muy importante, dice, se vuelven independientes, se valen por sí mismos desde pequeños. Y aunque eso nos puede parecer bueno, miren que tiene que ver con un tema también, dice aquí, de falta de confianza y cuesta abrirse o pedir ayuda. Y volvemos al tema inicial que yo les decía, en nuestro cerebro está la parte límbica, que es nuestra necesidad de vivir en manada. Así que sentirse excluido de la manada, sentir que no puede confiar en la manada tampoco es bueno, porque nos están generando internamente un proceso de apego inseguro. Se cree que un 20% de la población presenta este estilo de apego. Estos adultos han aprendido que mostrar sus necesidades o sentimientos a los demás no tiene una repercusión o respuesta positiva del entorno más cercano. Crecen pensando que sus emociones y sentimientos no son importantes para las personas más próximas y por tanto reprimen y anulan mucho de lo que sienten. Prefieren no depender emocionalmente de nadie. Un signo con el que se puede reconocer a estas personas, incluso desde joven, es que parecen pequeños señores, muestran una imagen de independencia y madurez. Esa frialdad emocional a veces se traduce en personas que tratan con aires de superioridad a otros, con cierta soberbia, cinismo o dureza. Estas personas presentan dificultad para establecer vínculos sanos con los demás y sufren profundamente por ello. Desde fuera dan una impresión de personas fuertes e independientes, pero muchas veces se trata de una coraza detrás de la cual existe una profunda inseguridad. Este apego no deja de ser un mecanismo de protección para no sufrir más. Suelen tener problemas a la hora de gestionar sus emociones o expresarlas. Suelen ser alexitímicas. ¿Eso qué significa? Significa que son personas con dificultad para hablar o compartir su mundo emocional. Por tanto, cuando alguien se aproxima o intenta entablar una relación más íntima, no saben gestionarlo y sufren por ello. Les cuesta mostrar realmente cómo son y prefieren controlar lo que expresan, usando más la cabeza que el corazón. Tratan a veces al otro como en un manual y no como les dictan los sentimientos.
En el experimento de Mary Ainsworth, la clave estaba en que los niños se mostraban indiferentes cuando su madre se alejaba de la habitación y no expresaban alegría a la vuelta de ella. Incluso evitaban la cercanía con sus padres, pero siempre sin mostrar emoción. Lo importante es saber que internamente sí estaban somatizando conducción dérmica, taticardia y niveles de cortisol elevados en los momentos donde se alejaban sus padres. Entonces miren que el hecho de que uno a veces dice, ay no, el niño es tan bonito, él entiende que yo me tengo que ir, lo dejo solito y él no llora, no molesta para nada, no sé qué, ojo porque a veces ese comportamiento no es que esté bien, no es que el niño se sienta seguro, sino que sencillamente puede estar generando un apego inseguro de carácter evitativo. Por lo tanto, entendiendo de que las figuras parentales, en este caso papá y mamá, o los cuidadores, no pueden estar atentos de él, digamos que no tienen cierto nivel de ocupación o preocupación por su bienestar o por su cuidado, pues sencillamente optan por un poco ignorar esa presencia, pero miren que internamente, aunque afuera se vea un comportamiento, internamente sí hay una generación incluso de cortisol, de hormonas que está generando obviamente se genera deterioros, ¿no?, internos a nivel biológico. Dice aquí, la incapacidad de expresar, estos son algunos de los aspectos como se pueden identificar el apego evitativo y que hoy incluso como adultos podemos revisar si nosotros tenemos alguno de estos tipos de comportamientos o de actitudes que nos cuesten. Incapacidad de expresar sentimientos y emociones. A muchos que nos cuesta o les costaba decir te amo, te quiero, eres importante para mí. Ojo que si nos cuesta eso hay que revisar porque podemos estar en ese nivel. Incapacidad para ponerse en el lugar de otros, la falta de empatía. Como nadie me atiende a mí, pues yo porque tengo que estar pendiente de los demás, más o menos esa es la explicación, pero dice incapacidad de ponerse en el lugar de otros. Dificultad a la hora de mantener relaciones de confianza con personas de su entorno, ya sea pareja, familia, en el trabajo, etc. Transmiten sensación de independencia y suelen sentirse orgullosos de ser así. Esa independencia es la consecuencia en muchas ocasiones de una gran inseguridad y baja autoestima. Evitan situaciones afectivas o de gran carga emocional y subyace cierto miedo a ser dejados o abandonados. Bueno, vamos a ver un caso que nos presentan acá. El caso de Raquel. Raquel lleva saliendo con Gustavo varios meses, pero tiene discusiones y conflictos constantes. La quiero muchísimo, asegura Gustavo, es una persona excepcional, pero le cuesta comunicarse conmigo. Gustavo tiene un apego seguro, ha recibido un cariño sano por parte de sus padres desde su infancia y detecta que algo sucede dentro de su pareja. Raquel es una mujer distante y fría en el contacto. Al pedirle que me hable de la relación con Gustavo, me doy cuenta de que no sabe expresarse en el plano emocional. Mi madre es alemana y mi padre español, cuenta cuando indago sobre su biografía. En mi casa nunca ha estado bien visto expresar cualquier sentimiento y emoción. Los dos son profundamente exigentes y yo no recuerdo haberme desahogado con mis padres nunca. Siempre tuvimos que sacar las mejores notas. En mi familia se habla de política, economía, historia o literatura, pero jamás de un tema sentimental. No nos abrazamos ni nos decimos te quiero. Expresar sentimientos es de blandos y vulnerables. Yo siempre respondo con la cabeza, las decisiones de mi vida son racionales, porque si usas los sentimientos, seguro que te equivocas. Mira este perfil, ¿no? Dice Raquel, es inteligente y se va dando cuenta a medida que pasan las sesiones de lo que significa un apego evitativo. Le doy a leer algún libro especializado y a los pocos días me manda un mensaje. Ayúdame, quiero cambiar y sanar mi apego. Hemos ido desmontando patrones aprendidos que le hacen sufrir. Ella ha ido quitando capas y practicando con el corazón. Ha aprendido a expresar cariño físico y verbal. Su relación con Gustavo ha mejorado muchísimo y ambos lo saben. He apostado por ellos como pareja para el futuro. Al estar los dos en terapia individual, la evolución ha sido muy favorable. Y otro caso que viene acá. Héctor es alto, serio y distante. Se dedica al mundo docente y noto que en mi consulta le cuesta relajarse y no se encuentra cómodo.
Mi mujer me quiere dejar, dice que soy un témpano de hielo. Me responde al preguntarle qué le ocurre. Héctor es hijo de padres separados, su madre les abandonó cuando era pequeño y se marchó con otro hombre con el que fundó una nueva familia. Vivió durante un par de años con su padre, pero este cayó en una profunda depresión y decidió marcharse a casa de los abuelos, quienes podrían atenderle y cuidarle. Me habla de su madre desde la rabia y el rechazo. Me abandonó, se marchó y solo me llama por mi cumpleaños. Creo que la odio. Los abuelos eran personas muy frías, muy conservadoras y poco expresivas. Nadie me enseñó a hablar de emociones. Nunca me sentí especialmente querido por las personas cercanas a mí. Se refugió en los estudios, era un alumno brillante y sacaba notas excelentes. He estudiado otras carreras y realizado 2 tesis doctorales. Doy clases en varios grados y soy profesor de una escuela en Inglaterra a la que acudo 2 veces al mes. Héctor únicamente se relaja cuando habla de temas intelectuales o profesionales. En cuanto giro la conversación hacia la relación con su mujer, me dice: nos conocimos en la universidad en Reino Unido. Ella era profesora de otro departamento. Tuvimos que realizar una investigación conjunta y al poco comenzamos a salir. Es una mujer inteligente, pero en mi opinión demasiado sentimental. Cuando me cito con ella, me encuentro con una chica extrovertida, pasional y muy lista. Me enamoré de la cabeza de Héctor, dice ella. No he conocido a nadie que razone igual. Nos casamos a los pocos meses de conocernos, pero hoy, y más durante la pandemia, la convivencia se ha hecho insoportable. Es cero cariñoso y empático. Resulta imposible hablar de emociones con él. Es profundamente hermético. Me he hartado. No puedo más. El caso de Héctor es complicado. Hay heridas de la infancia severas. El abandono de su madre, la depresión de su padre y la frialdad de los abuelos. Nunca tuvo un apego sano y seguro de pequeño y jamás sintió que sus emociones importaran a otros. Lleva varios meses en terapia, está haciendo una labor lenta, ya que hay mucho para que desbloquear y sanar, pero va entendiendo y aceptando el plano afectivo de la vida y su mujer nota poco a poco los progresos que van sucediendo dentro de él. Tanto con Raquel como con Héctor, he trabajado intensamente en convertir el apego evitativo en uno más seguro. He empleado la técnica de MDR, que está más adelante y la vamos a ver más adelante en otra sesión, para desbloquear escenas o momentos de la infancia donde existía el vacío a la hora de precisar cariño o atención. Por otro lado, ayudarles a entender y comprender su historia afectiva va sanando poco a poco esas heridas y generándose un punto de inflexión. Las pautas de conducta ayudan, es decir, pequeñas herramientas que ejercitan la inteligencia emocional para expresar emociones, enfrentarse al conflicto y gestionar el mundo sentimental de la mejor manera. Un tratamiento útil en los pacientes con estilo de apego inseguro consiste en unirse o conectar con personas, amigos, grupos, pareja con un estilo de apego seguro. Los 2 pilares del apego son la autonomía y el vínculo. Tienen que existir un buen equilibrio entre ambos. En el apego ansioso ambivalente predomina más el vínculo, ¿sí? Y en el evitativo existe más el componente de la autonomía. Luego viene el tercer tipo. No voy a explicar mucho aquí, creo que los ejemplos y las conclusiones que va dando Marian Rojas Gestapé creo que son claros. Igual, si ustedes quieren, después de ver esto de video, después de esta sesión en vivo o si la ven en diferido, si quieren escribirme, y agradezco mucho que hay varias personas que me han venido escribiendo, me hacen varias preguntas sobre estos temas, les agradezco mucho y siempre les comparto mis respuestas frente a algunas de las cosas, o en otros casos les mando tareas dependiendo del caso. El tercero dice desorganizado. Aquí nos encontramos con una mezcla entre el estilo de ansioso ambivalente y el evitativo. El niño tiene comportamientos contradictorios con tendencia a las conductas explosivas y con grandes dificultades para entenderse con su cuidador. También se atribuye este tipo de apego a que ante las señales emitidas por el bebé, el cuidador ofrece respuestas desproporcionadas. Los pequeños crecen sin saber qué esperar de aquellos que les cuidaban en el entorno. Al llegar a la edad adulta puede repetir patrones que vieron en su infancia y pasar de la agresividad a ser encantadores o manipuladores. Son personas con un alto grado de frustración e ira que no se sienten queridas y normalmente rechazan las relaciones, aunque en el fondo es lo que más desean.
Ellos mismos reconocen que no entienden lo que les sucede en su interior. En muchas ocasiones pueden reconocer que están perdidos, desorientados o vacíos. Estas personas crecen sin modelos de identidad. Son individuos sin criterios de ningún tipo a la hora de entablar o mantener relaciones. En ocasiones tienen problemas de impulsividad y en ocasiones requieren tratamiento farmacológico para paliar los altibajos y momentos de rabia y frustración. Vemos que las principales situaciones son una baja autoestima, problemas de déficit de atención e hiperactividad, el conocido TDAH, agresividad, trastornos psiquiátricos más o menos graves como la ansiedad, la depresión, problemas de drogas, cuadros psicóticos, problemas a la hora de gestionar las emociones y búsqueda de llamada de atención, a veces con comportamientos antisociales. Esto es el apego desorganizado, que estamos diciendo que la mezcla un poco de los otros dos anteriores. Como obviamente es una mezcla, miren que nos está mostrando Marian Rojas Gestape, que es un tipo de apego mucho más crítico. Normalmente, como ella bien lo está señalando aquí, ya hay otros comportamientos muy asociados a patologías y que obviamente requieren una atención profesional. La personalidad antisocial ha sido ampliamente estudiada en los últimos años. Una investigación reciente realizada con gemelos por Alexandra Burr de la Universidad Estatal de Michigan demuestra que tanto la educación basada en la agresividad física como aquella donde existe un componente autoritario y duro fomentan un comportamiento antisocial en esos niños cuando se hacen mayores. El caso de Roberto, dice aquí. Roberto padece ataques de ansiedad frecuentes. Ha realizado múltiples terapias e incluso estuvo ingresado en un hospital por adicción grave a las drogas. Tuvo una infancia traumática, cuenta. Mi padre dejó embarazada a mi madre, pero él ya tenía hijos de varias mujeres distintas. Soy su quinto hijo. Siempre ha llevado una vida muy desordenada. Mi madre era de origen humilde, muy guapa, y mi padre se encaprichó de ella en una feria del pueblo. Cuando se enteró de que estaba embarazada, la abandonó. Ella trabajaba de camarera en una discoteca y muchas veces llegaba tarde o no llegaba, y esas noches me quedaba con una vecina. Cuando cumplí 7 años, mi padre quiso conocerme, y como tenía más dinero, mi madre aceptó que pasara algunos días con él. Fue un infierno. Yo era pequeño, pero recuerdo que cada día había mujeres diferentes en la casa. A los 12 años, una noche me quedé solo esperando a que llegara. Me llamó. Esto es algo que no he olvidado nunca. Me puso al teléfono con una mujer que me dijo: esta noche tu padre se queda conmigo. Sentí un vacío terrible. En el barrio donde me crié, un grupo de chicos me aceptaron y me hicieron sentir importante, pero las drogas estaban muy presentes y comencé a consumir cocaína. Roberto lo narra sin gran emoción. Las chicas y las drogas han sido su vía de escape. Es consciente de que gusta físicamente a las mujeres, pero es incapaz de ser fiel y de tratarlas bien. Le han despedido de 2 trabajos porque tiene mala relación con los compañeros. Trabajar con él supone un reto. Por un lado, ayudarle con los ataques de ansiedad constantes, a la vez que va dejando el consumo de drogas. Lo difícil es desarticular su sistema de apego tan dañino e inseguro. Cree que nunca ha conocido a alguien que fuera una buena influencia. La clave de la recuperación ha sido encontrar un grupo con el que encajar y realizar actividades deportivas, viajes y tocar un instrumento. Sentirse parte de un grupo sano con gente buena y que le acepta le ha ayudado a encontrarse mejor. De momento no está preparado para tener pareja, al menos hasta que lleve una vida más ordenada. Los padres o cuidadores tóxicos provocan en el niño un dolor terrible. Estará en cierto modo rodeado de una malla donde se quedará activado a lo largo de la vida su sistema de alerta, cortisol. Sus vías de escape serán consumo de drogas, problemas con la sexualidad y trastornos de ansiedad severos, pudiendo aparecer otros trastornos psicóticos, incluso esquizofrenia y cuadros disociativos. Es fundamental la presencia de un terapeuta capaz de comunicarse de forma firme, directa y con delicadeza. En ocasiones he tenido pacientes de este perfil y he realizado una labor conjunta con mi padre. Entre ambos aportamos una mezcla que estabiliza al paciente y decidimos qué aspectos trata con cada uno. Está hablando Marian Rojas Gestape, obviamente, de Enrique Rojas, que es un tremendo psiquiatra también. En pacientes con apego desorganizado, existe una gran probabilidad de que no acudan regularmente a las consultas, que las sesiones sean diferentes y dependientes de las circunstancias. Muchas veces hay que gestionar conflictos graves que van surgiendo
y la evolución es muy variable. Uno de los objetivos de la terapia es mostrarles patrones. Hay que enseñarles moldes de cercanía, evitando las disrupciones o crisis y aprendiendo a verlas venir para minimizar el daño. En conclusión, dice Marian Rojas Gestapé, estamos marcados por la forma en la que nos criaron, amaron y educaron cuando éramos pequeños. Bueno, creo que alcancé ahí. Voy a retomar entonces algunos elementos. Miren lo importante de estos 3 tipos de apego que hoy hemos visto y que, bueno, son los que están definidos principalmente a través de los estudios de psicología y psiquiatría. En primera instancia está el apego ambivalente, ansioso ambivalente, que decíamos que esa necesidad que tiene la persona de buscar, ¿cierto? De a través de la experiencia de vida, que ya comentamos algunos casos, esa necesidad que tiene la persona de llamar la atención, ya sea a través de llanto, de actitudes, de búsqueda hacia los otros, de celos, de angustia, de ansiedad, de sobreprotección, también puede darse allí en algunos casos. Todas esas actitudes tienen que ver con la creación de un apego inseguro denominado ansioso ambivalente, ¿no? Donde necesita continuamente saber qué es lo que puede esperar de las demás personas y qué es lo que, sobre todo es eso, qué puede esperar de los demás, y tiene esta gran necesidad a satisfacer. Nos decía que tiene una necesidad de aprobación, mucho miedo al rechazo y de dependencia en las relaciones. Si nos vamos al otro tipo de apego inseguro, que es el del evitativo, pues aquí pasa todo lo contrario, ¿no? Veíamos que por las situaciones que se han vivido en la infancia, la persona tiende a evadir, como dice la palabra evitativo, a evadir lo que está sintiendo, lo que pueda reconocer de la necesidad de otros, así que desarrolla actitudes de excesiva autonomía, ¿cierto? De mucha necesidad de, o mejor, poca necesidad en teoría de compartir con otros, de confiar en otros o de pedir ayuda, se siente en total autonomía. Y ese tiene que ver, bueno, con esas situaciones de infancia donde los cuidadores o los padres no estuvieron presentes o no estaban muy atentos a satisfacer las necesidades que tenía el niño, y por lo tanto se acostumbró a tener que no confiar en los padres. Y está de último pues ya uno que combina los 2 anteriores, que estamos hablando del apego desorganizado, donde es muy posible que se desarrollen muchas patologías. Ya son cosas que tienen que tratarse sí o sí siempre por psiquiatras, muchas veces con medicación, porque pues si se han generado situaciones ya de drogas, depresión, enfermedades como la esquizofrenia, la llamada bipolaridad, todas estas situaciones pues obviamente hay que atenderlas desde la parte médica, ya con medicamento, porque ya se han sufrido demasiados deterioros al cerebro, y lo que nos muestra aquí sobre todo es en estos casos en que ha habido una crianza dañina, en que los padres o los cuidadores tuvieron actitudes dañinas para con el niño y generaron pues todo este sinnúmero de circunstancias. Puede ser padres que fueron muy rígidos, padres desinteresados, padres que quizás pues por sus propios, como en el ejemplo que nos estaba poniendo, o en el caso que nos está poniendo aquí Marian Rojas en el libro, padres que no tenían ningún tipo de conciencia frente a su propia vida, y por lo tanto pues trasladan todo este tipo de actitudes a sus hijos. Entonces este tipo de situaciones tienen que atenderse todas. En el apego inseguro todas deberíamos atenderlas. Creo que la gran mayoría de nosotros de una u otra forma desarrollamos este tipo de apegos inseguros porque nuestros padres no tenían ese nivel de conciencia, y todos hemos desarrollado en cierto grado este tipo de apegos inseguros. Algunos quizás mucho más patológico o mucho más intenso, pero que en últimas tenemos que entrar a revisar. Por eso el coaching y la psicoterapia pueden ser una buena alternativa para acompañar, y el enneagrama también hemos venido trabajando. Hay un trabajo que ha hecho, se me olvidó ahorita el nombre de él, Aguirre, de la IA argentina,
que es un psicólogo que trabaja constantemente con esto. Hemos trabajado ya el tema frente al eneagrama, de cómo se pueden identificar estos tres tipos o qué tan frecuente puede ser cada uno de estos tipos de apego inseguro en cada una de las personalidades que hayamos desarrollado a través de nuestra vida. Y como les decía al inicio, porque en últimas son mecanismos de defensa que nosotros desarrollamos para adaptarnos al entorno. Entonces podemos decir que, por ejemplo, en un evitativo puede estar, por ejemplo, personas como una persona como un 9, una persona de la tipología 1. Decíamos que algunos evitativos son tan autónomos que crearon un mecanismo de autosuficiencia, de esos pequeños adultos también se puede crear. Por ejemplo, está en el 9, que puede estar muy apartado de las situaciones, distante de las circunstancias, ¿cierto? Que evita mejor las situaciones porque no quiere verse inmerso en ello. Por ejemplo, un 5 que entra también es muy evitativo de las situaciones y por eso prefiere irse a estudiarlas, a analizarlas. Un 7 también puede tener un apego inseguro y evitativo porque pudo haber desarrollado una actitud de apartarse del dolor y mostrar una cara positiva con miras a no reconocer esta situación. En un 8 puede haber mucho del tema de incluso desorganizado. Normalmente sabemos que en la infancia de los 8 hay mucha violencia, padres agresivos, exceso de rigidez y por lo tanto pues pudo haberse desarrollado esta personalidad también muy distante, poco conectada con los otros, que también nos lo dice en el evitativo. Entonces es muy fuerte. Miren que el evitativo quizás es lo que más se presenta. Y si miramos a nivel del ansioso ambivalente, quizás los que pueden estar mucho más presentando este tipo de conductas, pues por ejemplo puede ser el 2, que está muy enfocado al vínculo, a la relación con el otro, a que el otro reconozca cuán bueno soy o cuánto le sirvo o cuánto depende de mí. El 4 también a nivel emocional, también que es bastante, y el 3 que están, pues son los más emocionales. El 3 obviamente puede haber desarrollado las dos cosas, ¿no? Entonces un tema de llamado de atención, pero de pronto de esa ambivalencia un poco de actitudes luego muy drásticas, muy fuertes, muy desconectado de las emociones de los otros, solamente pensando en sí mismo, ¿no? Esa posición un poco tanto más egoica. El 4 desde esa parte también muy emocional. Entonces, sin lugar a dudas, bueno, luego hay una serie de mezclas que obviamente cuando uno mira ya más en detalle en la personalidad se empiezan a generar. O sea, esto no es algo lineal, no es algo como que 1 más 1 y ya, sino que obviamente uno empieza a revisar mucho en el mapa del eneagrama cómo están no solamente la tipología o el atributo más predominante, sino cómo están también esos otros atributos y con base en ellos se puede hacer un mapa de cuál puede ser las situaciones que más le cuestan a una persona, pues a partir de cómo están todos estos atributos en el eneagrama y lo que obviamente puede o debe trabajar para transformar ese apego inseguro a un apego seguro. Como les estaba diciendo, ya cuando hay patología, obviamente no se trabaja con eneagrama, obviamente ya incluso pasa de un orientador psicoterapéutico o un terapeuta a una parte psiquiátrica o a una psicología clínica porque requiere medicación obviamente. Y bueno, hay personas que se puede trabajar, como hay casos en que ya es muy difícil incluso encontrarnos con estas situaciones patológicas y realmente causan muchísimo dolor. Yo creo que las personas que trabajamos con otras personas en estos espacios sabemos lo doloroso que puede ser en esos procesos cuando hay todo el apego desordenado o desorganizado, que ya son situaciones tan complejas, de situaciones de familia tan dolorosas que sin lugar a dudas hay que atender y revisar de una forma muy profesional y ya no solamente con un tema de eneagrama. Entonces, bueno, eso quería compartir con ustedes esta noche. Realmente para mí este tema de los 3 tipos
de apego inseguro son la parte clave y fundamental de por qué tenemos tantos conflictos en nuestras relaciones. Espero que ustedes hayan podido comprender un poquito lo que hoy como adultos nos puede estar pasando en las relaciones diversas, esas heridas que nosotros cada uno cargamos y con las que andamos de aquí hasta que nos vamos de este camino, pero que podemos sanarlas, que podemos mejorar esas condiciones a partir de estar un poco trabajando más en nosotros, de estar más conscientes y menos desde esa inconsciencia o actuando desde ese apego doloroso que quizás construimos y que vivimos de infancia, pero que siempre es posible transformar y que independientemente del temperamento, la personalidad puede ajustarse y puede transformarse porque es parte de lo que nosotros podemos atender, trabajar, sanar y transformar para tener un mejor nivel de conciencia. Así que quería compartir con ustedes esto, les deseo un resto de noche y una semana maravillosa y la próxima semana vamos a entrar ya al tema de cómo sanar las heridas cicatrizadas, mal curadas o el apego inseguro. Hoy hablamos de la enfermedad, de las situaciones críticas de infancia. La próxima semana arrancamos con la parte de cómo sanarnos. Así que los espero la próxima semana. Les deseo una semana maravillosa. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.